Después de una breve pausa, continuamos contando lo que ocurre en la Central Hidroeléctrica Sogamoso y en sus alrededores. Vanguardia Podcast. Hemos narrado algunas de sus historias. Cómo esta empresa generadora de bienestar impacta en las comunidades aledañas. Cómo funciona, qué hay detrás de cada aspecto de la represa, así como de la generación de energía en una de las centrales más grandes del país. Isagen, manos amigas, formando comunidad. En este episodio hablaremos de un tema fascinante en el mundo de los embalses. Me refiero al sistema vertedero. Pero bueno, ¿alguna vez te has preguntado qué es un vertedero y cómo funciona? ¿Por qué es importante o cuál es su función? ¿Sabías que el funcionamiento de los vertederos responde a criterios técnicos y de seguridad que Isagen analiza rigurosamente con sus expertos según las condiciones del clima y del mercado de energía? ¿Sabías que en época de lluvia las compuertas se abren para controlar el nivel del embalse y evitar desastres, lo que también ayuda a regular las crecientes de los ríos? ¿Sabías que en época de sequía, como la actual, las compuertas deben permanecer cerradas para seguir almacenando el agua que está en el embalse, con el fin de poder usarla para la generación de energía, especialmente en los momentos más críticos? Ayudamos a proteger la vida mientras avanzamos hacia nuevas posibilidades. Aportamos soluciones para afrontar los retos de la humanidad mediante la transición a modelos energéticos limpios y justos. Custodiamos la naturaleza, a la vez que construimos canales de diálogo y beneficio mutuo en los territorios. Isagen, nuestro eje, la vida. Nuestra meta, el futuro. Para explorar más a fondo este tema y aclarar algunas preguntas importantes, estaré hablando con Mauricio Zuluaga Galeano. Él es director de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, y también hablaré con Rubén Ospina y Janet Arcos. Así que si te has preguntado alguna vez sobre estos temas, quédate con nosotros en este episodio. Empecemos. Bueno, para comenzar, quisiera saber ¿qué son los vertederos? Los vertederos son una infraestructura que se tiene en la central que sirve para evacuar el agua cuando el nivel del embalse llega a su cota máxima. Es una estructura que está compuesta por un canal principalmente, lleva el agua desde el embalse hasta la parte, digamos, baja de la presa, donde ya nuevamente se encuentra con el río. Los embalses, su función es acumular, digamos, cierta cantidad de agua, que al final es energía que uno tiene ahí depositada en agua en un embalse. Sucede que constantemente a los embalses están llegando grandes cantidades de agua y en algún momento las grandes cantidades que están llegando son superiores a la capacidad que tiene el embalse. Cuando esa situación se presenta, es necesario soltar esas aguas al río para evitar que el agua pase por encima de la presa. Para ello se construyen unas estructuras civiles que se denominan vertederos. La cota máxima que tenemos nosotros en nuestra central hidroeléctrica Sogamoso es la 320 sobre el nivel del mar. Entonces, cuando llegamos a esa cota, se abren las compuertas para evacuar esos excesos de agua. Y más o menos, ¿qué tan grande es un vertedero? Las dos estructuras principales que componen el vertedero, que son la estructura de control, que es en la parte donde se alojan las compuertas, y el canal, tienen, digamos, unas dimensiones bastante robustas. Lo que es la estructura de control tiene un ancho de 72 metros, estoy hablando específicamente acá en la central Sogamoso, tiene un ancho de 72 metros que equivale aproximadamente a 7 buses de tamaño mediano, uno detrás del otro. La altura es de aproximadamente lo que equivale a un edificio de 14 pisos, digamos que son las pilas y las compuertas que lo componen, y el canal de descarga tiene una longitud de aproximadamente equivalente a 3 campos y medio de fútbol, tiene más de 300 metros. Eso es, digamos, que para dimensionar
la magnitud de una estructura de estas dimensiones. Digamos que en cuanto a la administración del embalse y todo lo que se hace allí, ¿qué papel juegan los vertederos a fin de cuentas? La función principal de la estructura de vertedero es para garantizar la seguridad de la presa y la seguridad de las comunidades aguas abajo y para mantener confiabilidad en la operación de nuestra central. La función de ellos es que cuando desde la operación de una planta de generación hidroeléctrica se observa que esa capacidad máxima que puede tener el embalse de acumular agua se puede sobrepasar, se abren o se habilita la apertura en el vertedero de tal forma que el excedente de agua que está llegando o existe en el embalse fluya hacia el río. La función principal del vertedero es garantizar la seguridad de la presa. Obviamente es garantizar la seguridad de las comunidades y toda la infraestructura aguas abajo de la presa, ¿cierto? Básicamente, el nivel del embalse máximo operativo es de 320 metros sobre el nivel del mar, pero la presa está ubicada en una altura 10 metros por encima. Entonces tenemos, entre comillas, una holgura de aproximadamente 10 metros que el vertedero, digamos que con la capacidad que tiene, da para evacuar todas las aguas de exceso por encima de la elevación 320 y en un caudal que se conoce como el caudal máximo probable o la creciente máxima probable, que para el caso particular de Sogamoso es de más de 20.000 metros cúbicos por segundo. Vanguardia Podcast. ¿Cuántos vertederos tiene la central hidroeléctrica Sogamoso? Tenemos un vertedero que está controlado por 4 compuertas. Está compuesto por la estructura de control. La estructura de control a su vez tiene 4 compuertas. Esas compuertas las podemos operar de manera individual o de manera simultánea. De tal manera que si bien es un solo canal o llamaríamos un solo vertedero, pero tiene la opción de que el vertimiento se haga a través de 1, 2, 3 o 4 compuertas según la necesidad. Todo depende del nivel que estamos manejando, de las afluencias que tengamos en el embalse y de la cantidad de agua que necesitemos evacuar para garantizar la seguridad de la presa y la seguridad de las comunidades aguas abajo. Esas compuertas tienen un ancho, cada una de ellas tienen un ancho de 15 metros y una altura de 20 metros. Realmente son unas compuertas bastante grandes y cada una puede abrirse de manera independiente a diferentes alturas dependiendo de la necesidad de evacuación de agua que se requiera. Normalmente cuando se llega a ese nivel de embalse, es decir, a la 320, tiene que ver con las lluvias que se están presentando, con fenómenos naturales y por las lluvias que se presentan y por las grandes afluencias que se presentan en ciertas temporadas del año, donde el embalse se llena y se tiene que empezar a evacuar el agua en exceso que va llegando al embalse. Y eso lo tenemos, digamos, controlado a través de estaciones hidrológicas de aguas de arriba. Se define cuántas compuertas es necesario abrir. Lo ideal es operarlas en forma de manera pareja, es decir, las dos de los extremos y las dos del medio, pero las puedo también operar de manera independiente. Entonces, precisamente por eso tenemos 4 compuertas, que en caso de que tengamos alguna novedad con una compuerta estarían las otras 3 para poder operar sin ningún problema. Es una infraestructura a la que le hacemos seguimiento, a la que le hacemos mantenimiento, que tiene un nivel de supervisión alto, es decir, estamos controlando el nivel de apertura, estamos controlando que todo el sistema hidráulico esté funcionando de manera adecuada para que pueda generarse la apertura cuando se requiera. Estamos haciéndole seguimiento a las distintas variables de temperatura, de niveles de aceite, de presiones, porque finalmente lo que genera la apertura de la compuerta es una presión hidráulica, es decir, se inyecta aceite a presión para poderlas abrir. Se tiene pues un nivel de control alto. Esas compuertas las puedo operar localmente, es decir, desde unas casetas que hay allá físicamente ubicadas en la presa, en el vertedero específicamente. Cada una de esas compuertas tiene una caseta donde yo las puedo operar de manera local.
también las podemos operar desde la casa de máquinas, desde el cuarto de control de casa de máquinas, se pueden operar desde ese sitio. Tenemos redundancia en el suministro eléctrico, nos podemos conectar desde el suministro de energía eléctrica de la ESA, podemos suministrar energía desde nuestra propia central de generación. Tenemos 2 plantas diésel que cada una de ellas me puede suministrar energía eléctrica para poder operar los equipos, y también hay una planta eléctrica en el sitio con dedicación exclusiva para el vertedero en caso de que las otras alternativas pues nos fallen. Es decir, tenemos un nivel de control alto y un nivel de seguridad alto para garantizar la operación de esas compuertas en caso de que se requiera. Y también tenemos nuestros planes de contingencia en caso de que esos sistemas nos puedan fallar, y es que el personal se puede desplazar al sitio y hacer la operación local de cada uno de estos equipos. Ahora quiero que hablemos de esas medidas de seguridad que toman ustedes durante la apertura o durante los cierres de los vertederos. Cuando hay épocas de lluvia, son fenómenos naturales que se presentan en diferentes épocas del año, pues las afluencias se incrementan, las lluvias se incrementan y los caudales de los ríos aguas arriba pues se incrementan de una manera considerable. Nuestros afluentes son el río Suárez y el río Chicamocha principalmente, y en épocas de lluvia, en épocas de invierno, durante fenómenos naturales como la Niña, pues esas afluencias se incrementan ostensiblemente. Entonces, una de las bondades que tiene el embalse es precisamente que contiene esas grandes crecientes, amortigua esas grandes crecientes y evita inundaciones aguas abajo, porque toda esa creciente queda de alguna forma contenida, queda amortiguada en el embalse. Pero en algunas oportunidades esas grandes afluencias pues hacen que el nivel del embalse se incremente y supere la cota de los 320 metros sobre el nivel del mar. Pero previamente a que se abran las compuertas del vertedero, nosotros desde la J316, es decir, 4 metros por debajo del nivel máximo, empezamos a hacer unas proyecciones. Es decir, empezamos a analizar cuánta agua está llegando al embalse, qué nivel tenemos en el embalse, y vamos haciendo proyecciones y determinando en qué momento es necesario abrir esas compuertas. Empezamos con un proceso que llamamos nosotros de vigilancia, donde estamos analizando permanentemente todas esas variables: nivel del embalse, afluencia y proyecciones de lluvias a futuro. Previo a hacer la maniobra de apertura en las compuertas a través del control, se le informa a las comunidades con horas, incluso hasta con días de anticipación, se le informa a las comunidades a través de cuñas radiales, a través de perifoneo, con volantes, que se va a iniciar un vertimiento, de tal manera que todas las comunidades abajo de los pescadores, que son los que pronto podrían ser más afectados al estar cerca del sitio donde se vierte el agua, todas las comunidades ya quedan alertadas. Y se les envía a las alcaldías comunicados informando de para qué fecha o a qué hora se espera que estemos ejecutando la descarga al río. E igual se le informa a los grupos de gestión de riesgo municipales y departamental. ¿Con qué fin? Con el fin de que cada uno de estos consejos de gestión del riesgo pues implementen los planes de acción que tienen dentro de sus municipios para atender temas de emergencias y desastres, como es la función que tienen estos comités. Y también se le informa a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es la, digamos, encargada de hacer seguimiento en todo este tema de que afecte el río de alguna u otra manera. Eso es cuando iniciamos los procesos de apertura. Cuando empezamos los procesos de cierre, también lo hacemos de forma secuencial, de tal forma que los niveles en el río no bajen tan rápidamente, y activamos
tenemos un contrato de ahuyentamiento de peces, que es identificar de pronto dónde puede quedar peces atrapados en caso de que el río baje y ellos no alcancen a movilizar. Para eso también se programa ese contrato que es con las comunidades para reubicar los peces que pueden ser afectados por la baja en el río cuando cerramos vertimiento. Es importante resaltar que esto es una operación normal, una operación rutinaria, no es un evento, sino hace parte de la operación normal de la central. Y también muy importante resaltar que se hace por las condiciones climáticas, por fenómenos naturales que se dan en varios momentos del año. Isagen, manos amigas, formando comunidad. Otro de los temas que tenemos que hablar es sobre cuáles son esos retos y desafíos futuros que ustedes piensan que tiene la operación de los vertederos. Digamos que es más un tema de continuidad de todas las medidas que normalmente tenemos para garantizar su funcionamiento adecuado. Pues básicamente se trata de inspección periódica, cuando haya que realizar reparaciones se hacen, normalmente hacen reparaciones menores siempre, pero las mantenemos pues siempre muy mapeadas para que de pronto un tema que sea pequeño nunca nos vaya a coger ventaja. Entonces esta es la importancia de hacer un mantenimiento y una inspección permanente. En cuanto a las compuertas, también se tienen unos mantenimientos permanentes, se hacen verificaciones de su funcionamiento principalmente pues cuando se usan y cuando pues no es necesario usarlos, que es cuando estamos con niveles bajos del embalse, se hacen mantenimientos e inspecciones y pruebas. Entonces de esta manera garantizamos, Marvin, que siempre el vertedero pierde una funcionalidad adecuada para poder garantizar la seguridad de la presa y por tanto la seguridad de las comunidades de aguas abajo. Los retos que vienen es seguir fortaleciendo nuestros protocolos operativos, seguir fortaleciendo lo que llamamos nosotros los pronósticos hidrológicos, buscando mayor calidad de la información, buscando unos pronósticos más acertados que los hacemos desde Isagen, pero también a través de la información que nos dan las agencias internacionales hidrometeorológicas y las agencias nacionales como el IDEAM, también utilizamos esa información para hacer nuestros pronósticos. Nuestro reto es seguir mejorando en esa información, seguir manteniendo en condiciones óptimas todo el sistema del vertedero, todos los equipos e instrumentación que hace parte pues como de este sistema. En este momento estamos en un proceso de modernización del control y de la instrumentación para que nos garantice mayor confiabilidad de todo este sistema. Y este año cumplimos 10 años de operación de nuestra central hidroeléctrica, un ciclo que se cumple y donde tenemos que empezar a hacer intervenciones de mantenimientos importantes en los distintos equipos que tenemos en la central. Entonces son muchos retos, muchos proyectos, muchas actividades que tenemos en el corto, mediano y largo plazo y que todo redunda en el mejoramiento, en garantizar la continuidad de la operación, en garantizar la seguridad de las comunidades del área de influencia, en garantizar la seguridad de nuestra infraestructura y en garantizar el suministro de energía eléctrica al país. Los retos presentes y futuros que puede tener el manejo, y pensaría que ni siquiera del vertedero, sino de cualquier central hidroeléctrica, es una realidad hoy en día que es el cambio climático. O sea, los ciclos ya de lluvias y verano que antes tenían, digamos, unas fechas específicas, no están siendo tal. Hay épocas de invierno donde hoy en día puede aparecer o ser muy seca y épocas secas donde puede llover mucho. Eso también obliga a que el hecho de que si hace más calor, haya mayor evaporación y luego eso convertido luego en lluvia, pueden tener lluvias más fuertes, lo cual nos obliga a hacer primero proyecciones lo más acertadas posible frente a esas cantidades de agua que nos lleven a tener la necesidad de abrir el vertedero y también tomar decisiones muy oportunas frente a todo el esquema de comunicación que ya te comenté y a la debida información que debemos tener con las comunidades. Digamos que el gran reto hoy, pensaría que ni siquiera para la central hidroeléctrica, sino para el mundo como tal, es el cambio climático y todos los asociados y los cambios que uno está viendo constantemente en el mundo.
Isagen. Manos amigas, formando comunidad. Antes de terminar este episodio, queremos hacer un llamado a todas las comunidades que están cerca a la Central Hidroeléctrica Sogamoso, a los que viven cerca a los vertederos, a los que están aguas abajo y a las autoridades que están cerca a la represa. Es súper importante que todos sepamos que Isagen siempre está buscando cómo garantizar la seguridad de las comunidades aguas abajo. La presa es nuestra principal barrera de protección y el vertedero asegura que todo funcione bien. Por eso, les pedimos a todos que presten atención a las invitaciones y llamados que se hacen para que entre todos podamos asegurar la seguridad de nuestras comunidades. No te pierdas estas historias bonitas, generadoras de bienestar, que cuentan lo grandiosa que es nuestra región. Vanguardia Podcast. Quien te habla, Marvin Tavera. Nos seguimos escuchando.